buenas tardes a todos, bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a referirnos a este curso denominado El derecho de impugnación durante el procedimiento de selección. Seguramente ustedes día a día se enfrentan a situaciones o escuchan situaciones relacionadas a, tras haber presentado mi oferta, no me admitieron, no otorgaron los puntajes que yo esperaba, o simplemente la bonificación no se me ha asignado, o tal vez aparecen como ofertas descalificadas, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? ¿Por qué no admitieron mi oferta, no? ¿Qué derecho me habilita la norma? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante estas situaciones como proveedor interesado en participar en procesos, ¿no? Como proveedor en su condición de postor que ya hizo llegar su oferta, se da con esos resultados. Sobre este tema, nuestro legislador ha establecido un mecanismo, una figura habilitado para todo proveedor denominado recurso de apelación. ¿Sí? Y sobre eso vamos a abordar esta tarde, vamos a conversar sobre ese tema, vamos a ir explicando paso a paso en qué consiste esta figura. ¿Sí? Sin embargo, es importante para poder situarnos y para poder recordar en qué escenario nos encontramos, vamos a mencionar muy rápidamente las fases del procedimiento de contratación. Ustedes saben ya que el procedimiento de contratación pública implica el desarrollo de tres fases, ¿no? Comenzando con la programación y actuaciones preparatorias, seguidamente la etapa de selección y por último la ejecución contractual. Son fases secuenciales. Tanto para la segunda como para la tercera fase, nuestro legislador ha establecido mecanismos de solución de controversias, que dicho sea de paso, difieren. Es decir, en la etapa de selección, el mecanismo de solución de controversias, discrepancias, desavenencias, es el recurso de apelación. Mientras que en la etapa contractual, una vez que surjan controversias, desacuerdos, disconformidades entre la entidad y el contratista, ya no utilizamos recurso de apelación, sino que nuestro legislador ha indicado como mecanismo de solución alternativo de controversias la conciliación extrajudicial, también el arbitraje, según corresponda, ¿no? Y en el caso de obras también inclusive tenemos la Junta de Resolución de Disputas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros no vamos a hablar de esas figuras, hoy día solamente nos vamos a abocar a la fase de selección, ¿no? Es decir, cuando surgen desacuerdos, desavenencias, controversias, discrepancias en esta etapa de selección, ya sea en una licitación pública, un concurso público, una subasta inversa, una adjudicación simplificada. Como postor, ¿qué debo hacer frente a esas situaciones? Hay casos en que el proveedor no sabe, ¿no? No admiten su oferta y tal vez considera de que debe ir al Poder Judicial, ¿no? O tal vez esa es la decisión final y es inimpugnable, incuestionable. No es así, ¿no? Entonces nuestra norma establece lineamientos. Cuando no estamos de acuerdo con los resultados obtenidos en un procedimiento de selección, nuestro legislador nos habilita el recurso de apelación, ¿sí? Entonces, aquí es importante traer a colación también qué tipo de controversias, ¿no? Discrepancias pueden surgir en un procedimiento de selección. Como ustedes saben, cuando se desarrolla un procedimiento de selección, principalmente licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, tenemos varias etapas, ¿no? Y en esas etapas de estos procesos que he mencionado, encontramos etapas para formular consultas, para formular observaciones a las bases. Es decir, cuando hay un vacío, una contradicción o una transgresión, los participantes pueden formular consultas y observaciones respectivamente. Y el órgano que tiene a cargo el desarrollo del procedimiento tiene la obligación de absolverlas, ¿no? A través de un pliego debidamente fundamentado, consulta por consulta, observación por observación. Inclusive en licitaciones y concursos públicos, el participante tiene derecho a solicitar elevación de actuados al OCE para que este organismo emita el pronunciamiento respectivo y proceda también a integrar las bases en forma definitiva. Entonces, tras tener esas bases integradas, vienen las etapas de presentación de ofertas, ¿no? Luego viene la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Y una vez otorgada la buena pro,
podrían interponerse estos recursos de apelación si el postor se siente afectado, se siente perjudicado, ¿no? Podría ser que su oferta no ha sido admitida, como les decía. Entonces, tras otorgarse la buena pro, puede presentar esta apelación. Pero antes no. Entonces, si es que nosotros hemos integrado las bases en esas reglas definitivas, cada participante va a poder analizar, va a poder tomar en consideración cuáles son los documentos de presentación obligatoria para la admisión, ¿no? Están en esas bases. Recuerden que las bases son las reglas de un procedimiento de selección. Contiene todos esos lineamientos, requisitos mínimos para el procedimiento de selección y para la etapa contractual también. Entonces, si me interesa un proceso, lo primero que tengo que ver es requisitos obligatorios, ¿no? Para la presentación de oferta. Entonces, allí claramente se establecen lineamientos, documentos obligatorios para la admisión de la oferta. Si esos documentos no los presentas, no van a admitir tu oferta. También están los factores de evaluación, ¿no? Factores que no solamente son el precio, en algunas ocasiones los órganos a cargo del procedimiento incluyen otros factores y en base a ello otorgan puntaje. Entonces tú ya sabes qué documentos debes presentar para ganar esos puntos. Y además, con relación a la calificación de ofertas, también en las bases queda claramente establecido cuáles son los requisitos de calificación. Entonces, como postor, uno tiene que ir viendo eh, cada uno de estos aspectos para que su oferta sea admitida, ¿no? En la evaluación tenga el mejor puntaje, en la calificación también no resulte descalificado, sino cumplir con todos los requisitos que se les pide, ¿no? Y finalmente, si aplican a bonificaciones, según corresponda, también pueden pedir bonificaciones adicionales, ¿no? Por ser pequeña o microempresa, según el tipo de procedimiento, o también por tener domicilio en el lugar colindante, por ejemplo. Entonces, esas bonificaciones también se pueden pedir. Ahora, durante el procedimiento de selección, puede ser que por error el comité no admite la oferta, puede ser que por error descalifica una oferta, puede ser que ante un error involuntario no otorga la bonificación adicional, no se dio cuenta. Puede pasar eso, ¿no? Todos somos seres humanos, somos perfectamente falibles, entonces podría acontecer una situación de esa. Como no también, a veces el proveedor postor se confunde y piensa que la bonificación, por ejemplo, de pequeño o microempresa aplica para todo tipo de proceso, ¿no? Entonces reclama, cuestiona, no me adjudicaron mi bonificación adicional, no estoy de acuerdo y presenta su apelación. Entonces, puede pasar eso como no también, ¿no? Pueden presentarse diferentes tipos de desavenencias, desacuerdos durante el trámite de un procedimiento de selección, ¿de acuerdo? Ahora bien, la norma claramente establece, específicamente el reglamento, ¿no? ¿Qué actos pueden afectar el interés legítimo de los postores? ¿En qué casos un postor se puede sentir afectado, agraviado, perjudicado, ¿no? Y cuáles son esos actos que podemos impugnar. Y acá tenemos, en principio, los actos que pueden ser materia de impugnación son la admisión, ¿no? De repente, a la hora de admitir ofertas, no te admitieron la oferta. En la evaluación, tal vez la asignación de puntajes es incorrecta. La calificación, ¿no? Los califican incorrectamente, ¿no? Y en el otorgamiento de la buena pro, de repente hay una bonificación que no se les ha asignado. Entonces, todos esos actos se pueden impugnar. También se pueden cuestionar la declaratoria de nulidad de procedimientos de selección, ¿no? De actos administrativos. Por ejemplo, se declara nula la buena pro, ¿no? También cuando se cancelan los procedimientos de selección, la entidad emite una resolución cancelando el procedimiento de selección antes de adjudicar buena pro, si no está debidamente sustentada, motivada, si la causal que invocan para la cancelación no se ajusta, también se puede cuestionar, se puede impugnar. De la misma manera, la declaración de desierto del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, hay un concurso público para contratar servicio de vigilancia. Todos cumplimos con los requisitos mínimos, sin embargo, han declarado desierto el procedimiento. A todos nos han, de repente, esto descalificado y se ha declarado desierto. Yo no estoy de acuerdo, voy a impugnar. Puede ser, ¿no? De repente, en un concurso público para el servicio de limpieza se presenta un solo postor y no admiten su oferta. Aquel que se sienta perjudicado puede apelar, ¿no? Entonces, ante una cancelación, ante y estos actos que estamos mencionando pueden presentarse recursos de apelación. Lo mismo cuando se notifica la pérdida automática de la buena pro. Esto ya es una vez adjudicada la buena pro,
ese adjudicatario no se presenta injustificadamente a la entidad, no remite los documentos requisitos para firma de contrato, por lo tanto, en esos casos, se le va a comunicar la pérdida automática de la buena pro. O tal vez sí presentó, se le da plazo para subsanar, pero no subsana. Entonces la entidad le va a notificar la pérdida automática de la buena pro sin mayor acto que hacer, por eso se dice pérdida automática. Pero frente a esa decisión, también el postor adjudicatario tiene derecho a presentar una impugnación porque puede sentirse afectado, perjudicado. Podría pasar que la entidad le está solicitando la presentación de documentos que no han sido claramente requeridos en las bases, ¿no? Y como no lo presentó, le notificó la pérdida automática de la buena pro. Podría ser. Entonces, tiene el derecho a impugnar, a cuestionar esa decisión de la entidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué actos no deben ser impugnados? Así como la norma nos establece actos impugnables, también nos señala en el artículo 118 del reglamento los actos no impugnables, aquellos que no podemos cuestionar, ¿no? Ustedes podrían decir, pero ¿cómo se nos limita el derecho a cuestionar? ¿Por qué me ponen en un estado de indefensión? No es tanto así, sino que acá hay situaciones que justifican la decisión del legislador, ¿no? De no ser impugnables. Es decir, son inimpugnables, no puedo cuestionar, ¿no? Si bien es cierto, no puedes cuestionar, sin embargo, el órgano de control institucional seguramente va a estar allí evaluando, analizando las decisiones de gestión. Todos estos actos que no se pueden impugnar tienen mucho que ver con decisiones de gestión, ¿no? Por ejemplo, el primero, actuaciones materiales que están relacionadas, vinculadas con la planificación de las contrataciones. Una entidad, cuando planifica sus contrataciones, lo hace tomando en cuenta diversos instrumentos de gestión, ¿no? Para eso tiene su primer referente el PEI, el Plan Estratégico Institucional, luego el POI, el Plan Operativo Institucional, y por supuesto el PIA, el Presupuesto Institucional de Apertura. En base a ello define pues un cuadro multianual de necesidades, luego anualmente aprueba un plan anual de contrataciones. Esas son decisiones de gestión, tomando en cuenta una serie de instrumentos que se utilizan, se emplean en el sector público, ¿no? Y que normativamente están regulados. Entonces no se puede impugnar una planificación de contrataciones. Tampoco las actuaciones preparatorias de la entidad que están destinadas a organizar procedimientos de selección. Esos son actos internos. Como actuaciones internas preparatorias tenemos, por ejemplo, la definición del requerimiento. El área usuaria define qué se va a contratar, cómo se va a contratar, bajo qué condiciones, cómo se va a pagar, cómo se van a efectuar las entregas, ¿no? O los productos, en qué lugar, etcétera. Son decisiones del área usuaria que en base a ello luego el logístico hace su indagación de mercado, ¿no? Define el valor estimado, que por cierto es reservado, en obras el valor referencial, supervisión de obras valor referencial. Eh, y por último, la disponibilidad presupuestal, se gestiona la aprobación de expediente. Todas esas actuaciones preparatorias internas tampoco son materia de cuestionamiento, ¿no? Siguen siendo parte de esas decisiones de gestión que cada quien en el marco de sus competencias va adoptando decisiones. Luego, los documentos del procedimiento de selección y su integración. Me refiero a las bases, a las solicitudes de cotización, ¿no? A las solicitudes de expresión de interés. Las bases, que son pasibles de integración, esas no se pueden impugnar, ¿no? Al comenzar la charla les decía, cuando iniciamos un procedimiento de selección, todo participante puede formular consultas, puede formular observaciones en el marco del cronograma establecido en el proceso y según el tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, ya les decía, si esas bases son contradictorias, ¿no? Hay vacíos, hay imprecisiones, entonces pueden consultar, ¿no? Pueden indicar y no perder esa oportunidad, porque hay un plazo, ¿no? No es en cualquier momento que puedan consultar, hay plazos. Todos estos procedimientos de selección siguen un cronograma, tienen una secuencia de actos, hay plazos. Y si ven aspectos que contravienen la normativa, que contravienen alguna legislación vinculada al objeto de contratación, pueden observar, ¿no? Indicando cómo así estos contraviene la norma, contraviene aspectos normativos legales, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos esas herramientas, no es posible, pues, impugnar las bases, ¿no? Sino que las bases son materia de consulta, de observación, ¿de acuerdo? Algunos no, por ejemplo, una subasta inversa, ahí no hay mucho que evaluar, hay fichas técnicas, las fichas técnicas son materia también
de comentarios, sugerencias en su momento. Entonces, depende de cada situación. Luego, actuaciones materiales relativas al registro de participantes, eso tampoco se puede impugnar, ¿no? Todo proveedor, persona natural, persona jurídica, puede registrarse como participante, pero claro, cada proveedor, cada proveedora debe conocer también sus deberes, ¿no? Obligaciones y sus derechos. Así como tiene el derecho de participar en un proceso, también tiene el deber de conocer el marco normativo. Si está impedido, no se va a registrar, ¿no? Si se registra, no puede presentar oferta. En fin. Y por último, las contrataciones directas. Las contrataciones directas están facultadas por la normativa. En las entidades públicas, previo informe técnico legal, se pueden autorizar contrataciones directas con un determinado proveedor, ¿no? Y en tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 27 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones. Así que no es por cualquier supuesto, no es por cualquier situación, sino que la norma nos indica, puedes contratar directamente ante una situación de emergencia, ¿no? Ante un desabastecimiento. Puedes contratar directamente cuando hay un proveedor único, ¿no? Imagínense, en esos tipos de situaciones, la libre concurrencia, la competencia, la igualdad de trato va a estar siempre por debajo del principio de eficiencia, eficacia, ¿no? Si estamos ante una situación de emergencia, no tendría sentido promover la participación de la mayor cantidad de proveedores a través de un concurso público, porque en ese momento estamos buscando de manera urgente un bien o servicio. Entonces, en esas contrataciones directas tampoco se puede impugnar. Pero eso sí, ustedes sabrán que una contratación directa normalmente es auditada, es revisada, también el OCE aleatoriamente hace una revisión a través del SEACE, entonces si se advierte que hay transgresiones, incumplimientos, se hacen llegar las observaciones, las notificaciones respectivas, es más, en algunos casos ni se llega a firmar contrato, ¿no? Entonces, hablar de contrataciones directas es hablar de temas bastante sensibles, ¿no? Que generan mucha responsabilidad, que ya depende de cada funcionario, de cada servidor público, y obviamente van a estar sujetos al control, a la fiscalización posterior de parte de los órganos respectivos. Entonces, estos actos no se pueden impugnar, no se pueden cuestionar, ¿de acuerdo? Eh, Luego tenemos plazos, ¿no? Este derecho a cuestionar resultados, si nos encontramos en desacuerdo, ¿no? Yo no me encuentro conforme con el resultado del procedimiento de selección, de repente el postor se siente agraviado, ¿no? Tiene derecho a cuestionar esos resultados, pero hay plazos, ¿no? En contratación pública no puede ser eterno, ¿no? Ustedes saben que las contrataciones de bienes, servicios, obras están muy vinculados al interés público. Cada una de estas contrataciones tiene una finalidad pública, por lo tanto, hay plazos. Se otorga la buena pro y ahí nos dicen, ¿no? Pero todos aquellos actos anteriores a la buena pro, ¿no? Por ejemplo, no estás de acuerdo con la admisión, ni con la evaluación, ni con la calificación, ni siquiera contra la misma buena pro, ¿no? O sea, ni siquiera la misma buena pro estás de acuerdo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cuestionas y nos dice la norma, tienen, en el caso de licitaciones y concursos públicos, 8 días hábiles para presentar recurso de apelación. Y en el caso de adjudicación simplificada, selección de consultor individual, subasta inversa electrónica, cuando corresponde a una simplificada el monto, entonces tienen 5 días hábiles, siempre días hábiles, porque estamos todavía en etapa de selección, ¿no? Entonces, si vamos a cuestionar resultados de una licitación o concurso público, 8 días hábiles, ¿no? Desde que se otorga la buena pro, y 5 días hábiles en simplificadas, subastas inversas, electrónicas, selección de consultor individual por el monto, cuando comprenda el monto de la adjudicación simplificada. Muy bien, entonces esos son nuestros plazos. Otorgan buena pro, sabes que tienes 8 días o 5 días hábiles para presentar apelación. ¿Y qué pasa si se vencen esos plazos? Te acuerdas y, uy, ya estamos en el día 10. Ya no puedes impugnar, ya dejaste consentir, ¿no? Entonces esa actitud silente, pasiva, se te vencen los plazos, ya no puedes cuestionar, no puedes presentar un recurso de apelación, ¿no? Si transcurren los 8 días hábiles o 5 días hábiles, la buena pro queda consentida, ¿no? Ya no hay forma de que, uy, no, se me pasó, no pude, me acordé en la noche, ya no. Y todo postor
conoce esto, ¿no? Desde antes de que presenta su oferta, sabe que tiene 8 días hábiles siguientes en licitación, concurso o 5 días hábiles para los otros procesos. Respecto a los actos posteriores a la buena pro, ¿también se pueden presentar agravios? ¿Alguien puede estar en desacuerdo con actos posteriores a la buena pro? Sí, ya se adjudicó la buena pro. ¿Qué puede surgir después de eso si lo que sigue es firmar contrato? Puede pasar que el adjudicatario presenta documentos para firma de contrato, sin embargo la entidad lo observa indebidamente o le pide mayor documentación, ¿no? O puede ser que el adjudicatario subsana las observaciones y la entidad lo da por no subsanado, no está de acuerdo con la subsanación y el proveedor tampoco está de acuerdo con la decisión de la entidad. Entonces, frente a esas situaciones, igual la norma indica, ¿no? El adjudicatario tiene, en este caso, el postor que se siente afectado tiene, igualmente, si es licitación o concurso, 8 días hábiles desde que toma conocimiento, y si es simplificada o los otros procesos, 5 días hábiles desde que toma conocimiento, ¿no? Entonces, no se genera un estado de indefensión para el proveedor, ¿no? Aquel que se encuentra perjudicado, se siente afectado, agraviado, entonces tiene como mecanismo el recurso de apelación para poder cuestionar, ¿no?, la decisión adoptada, según corresponda, anterior a la buena pro, contra la misma buena pro o posterior a la buena pro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de la presentación del recurso de apelación? A ver, se otorga la buena pro y dentro de los plazos se presenta un recurso de apelación. El efecto inmediato es que el procedimiento de selección queda suspendido, ¿no? Si hemos convocado un concurso público para la contratación del servicio de mensajería para todas las dependencias de la entidad y adjudicamos la buena pro, nos presentan una apelación, queda suspendido ese procedimiento de selección, ¿no? ¿Hasta qué momento? Hasta que se resuelva la apelación. Muy bien. Pero aquí encontramos una excepción. ¿Qué pasa si estamos hablando de procesos de selección por relación de ítems, por relación de tramos, de lotes, de paquetes? En esos casos, solo el ítem impugnado, el paquete cuestionado, ¿no?, el tramo cuestionado, queda suspendido. Los demás siguen su propia suerte. Por ejemplo, si tengo una licitación pública por relación de ítems, vamos a comprar diversos productos, cada uno de ellos es un ítem, y solamente cuestionan el ítem 5, entonces los demás ítems siguen su suerte, ¿no? Ya quedaron consentidos, solamente el ítem 5 es el afectado, ese queda suspendido, ¿no? Porque si no, imagínense, suspender todos. No, ya ustedes recordarán que en procedimientos de selección por relación de ítems o paquetes, cada ítem, cada paquete es autónomo, es independiente, ¿no? Sigue su propia suerte, dentro de un proceso principal, obviamente. Entonces, si tenemos un procedimiento, una licitación pública de 5 ítems, ¿no?, y solamente uno de ellos es impugnado, entonces solamente el impugnado se suspende, los demás siguen con los trámites respectivos, ¿no? Ya quedaron consentidos, hay que firmar contrato, en fin, se prosigue con las demás acciones. Solo el impugnado queda suspendido. Muy bien. Ahora, vamos a ver los requisitos para firma de contrato. Ya hemos hablado sobre el plazo y ahora vamos a hablar sobre los otros requisitos para presentar un recurso de apelación. Para evitar cuestionamientos temerarios, de mala fe, sin mayor sentido, que solamente buscan dilatar las contrataciones, ¿no?, nuestra normativa establece requisitos para la presentación de recursos de apelación. Y uno de ellos viene a ser la garantía, ¿no?, la garantía por recurso de apelación. Este es un requisito para interponer el recurso de apelación, ¿no? Esta garantía puede ser una carta fianza, una póliza de caución, puede ser un depósito en cuenta, ¿no? Y equivale al 3% del valor estimado o valor referencial. En ningún caso es mayor a 300 UITs. Y en el caso de relación de ítems, ¿no?, es equivalente también al 3% del valor estimado o valor referencial del ítem afectado, no de la sumatoria total, solo del ítem afectado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en consideración esto. La garantía por recurso de apelación es un requisito indispensable. Si no presentan la garantía, no se puede tramitar ese recurso de apelación, ¿no? Entonces aquí, hablando de estas garantías, si son cartas fianzas o pólizas de caución,
Estas deben reunir las cuatro características básicas, ¿no? Es decir, tienen que ser incondicionales, solidarias, irrevocables, de realización automática, al solo requerimiento de la entidad, ¿no? Y tienen que ser emitidas por empresas autorizadas por la SBS, ¿no? Y si se trata de bancos extranjeros, estos deben formar parte de aquellos bancos extranjeros de primera categoría que establece el BCR, ¿no? Entonces, ahí hay requisitos que se cumplen. Todo esto lo podemos visualizar en la web de la SBS. Allí podemos mirar qué empresas están o entidades bancarias financieras están autorizadas para emitir cartas fianzas, pólizas de caución. Entonces, ese es el requisito. Pero también les decía, puede ser en depósito en cuenta. Si van a interponer ante el OCE, la cuenta del OCE, si van a interponer ante la entidad, entonces la cuenta de la entidad, ¿no? Es una garantía. Esto no es un monto que la entidad pueda disponer desde el primer momento, ¿no? Es una garantía. Ahora bien, ¿hasta qué momento debe mantenerse vigente esta garantía? Las garantías por apelación deben estar vigentes. Si voy a interponer una apelación en la entidad, hasta 30 días calendario, ¿no? Como mínimo. Y si voy a impugnar ante el tribunal, hasta 60 días calendario, ¿no? Pero también puede ser necesario, en algunos casos, la renovación. Por ejemplo, cuando hablamos de agotamiento de la vía administrativa, algunos, una vez que se presenta la apelación, ¿no? En algunos casos se presenta ante el Poder Judicial alguna medida cautelar, alguna acción contenciosa administrativa, ¿no? Por eso nos dicen, hay que cuidar que esta garantía esté vigente. Si no la renuevan, se ejecuta, ¿no? Y se mantiene vigente o esa ejecución hasta el agotamiento de la vía administrativa, ¿no? En la vía judicial. Respecto de los demás requisitos, ¿no? Es importante mencionar estos puntos. En primer lugar, interposición ante el órgano competente. ¿Qué implicará ante el órgano competente? Entonces, en primer lugar, la interposición ante el órgano competente, ¿no? Hace un momentito les mencioné, puede ser presentado ante la entidad, como también puede ser presentado ante el Tribunal de Contrataciones, pero no significa que haya una doble instancia, por si acaso, sino que nuestra normativa hace la distinción. Si el valor estimado de la contratación o el valor referencial de la contratación es igual o menor a 50 OITs, se impugna ante la entidad. Cuando son superiores a 50 OITs, se presenta la apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y ese punto no lo debemos olvidar, porque si nos equivocamos de instancia, ¿no? Ahí sí estamos cometiendo un error garrafal, porque ni la entidad ni el tribunal lo va a reconducir, ¿no? La norma claramente señala, te equivocas de instancia, te declaran improcedente. Entonces tienes que ser cauteloso. Si el valor referencial o valor estimado es superior a 50 UITs, vas al Tribunal de Contrataciones del Estado. Si es igual o menor a 50 UITs, ante la propia entidad, ¿de acuerdo? También tienes que cuestionar ahí solamente aquellos actos que puedan ser impugnables. Hemos mencionado hace un ratito todos aquellos actos que no son impugnables, ¿no? No puedes apelar. Entonces aquí hay que tomar en consideración ese dato. La oportunidad dentro del plazo estipulado, ¿no? 8 días hábiles, 5 días hábiles, según tipo de proceso. Además, tienen que recordar que el que suscribe el recurso de apelación tiene que ser el impugnante, ¿no? O su representante. Si es persona natural, por sí mismo, a través del apoderado debidamente facultado. Si es persona jurídica, a través de su representante legal, ¿no? Y si es un consorcio, a través del representante legal común. Entonces, eso es importante tomar en consideración. Luego, el que impugna debe tener capacidad legal suficiente, ¿no? Es decir, no debe ser, pues sí, un incapacitado civil, ¿no? No debe estar impedido, ni suspendido, ni inhabilitado, obviamente, ¿no? Y además tiene que tener legitimidad para obrar, es decir, cuestionar aquellos actos en los que ha participado. Si impugna una buena prueba en la que ni siquiera llegó, no tendría legitimidad para obrar, ¿no? Entonces eso es importante considerar.
Se impugna aquellos actos que te afectan, ¿no? Por ejemplo, no admitieron tu oferta, entonces tienes que cuestionar la no admisión de oferta. ¿Puedes cuestionar la buena pro? No, porque ni siquiera has llegado a esa etapa, ¿no? Podrías decir, no han admitido mi oferta, me siento agraviado, perjudicado por tal y tal y tal y tal situación. Entonces van sustentando su agravio, ¿de acuerdo? También el impugnante no puede ser quien obtuvo la buena pro. Claro, el ganador de la buena pro no puede impugnar contra los propios resultados que lo benefician, ¿no? Tiene que haber una conexión lógica de los hechos que se exponen en el recurso, ¿no? Tanto en el petitorio con la fundamentación de hecho y derecho. En la práctica nos encontramos, por ejemplo, con algunas apelaciones en que el postor tal vez presentó una apelación en una licitación pública de una entidad diferente y luego en un concurso público, tomando como base esa información, ¿no? De repente ha utilizado ese mismo archivo y leemos que en el petitorio esto cuestiono los resultados, ¿no? Cuestiono el otorgamiento de la buena pro de la licitación pública. Y en la fundamentación de hecho se sustenta un concurso público, ¿no? Entonces no hay coherencia lógica. Postor, tú me estás impugnando una licitación, según tu petitorio dice licitación de tal cosa, pero en la fundamentación de hecho me hablas de otro tipo de proceso, ¿no? No hay conexión lógica. Entonces, ese hecho también es importante tomar en consideración a la hora de presentar un recurso de apelación. Luego, ¿cuál es el trámite del recurso de apelación? ¿No? Aquí es importante hacer una distinción, una diferenciación. El trámite en la entidad y el trámite en el Tribunal de Contrataciones. Como ya he mencionado, al Tribunal de Contrataciones van aquellas controversias que derivan de procedimientos de selección cuyo monto es mayor a las 50 UITs, ¿no? Estamos hablando de contrataciones de alta relevancia, complejas por el monto mismo, ¿no? Y si son menores o iguales, se resuelven ante la entidad. Entonces, el trámite en la entidad es diferente. Eh, pero siempre el plazo es el mismo, sea para el tribunal o para la entidad, son los 8 días hábiles o 5 días hábiles según corresponda, es el mismo. ¿Qué difiere? El trámite al interno. Recibida la apelación en la entidad, ¿qué pasa en la entidad? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el trámite que sigue? A ver, presentado el recurso de apelación, en primer lugar, en la mesa de partes de la entidad, van a revisar tu recurso de apelación y van a verificar si tiene todos los requisitos, ¿no? Es decir, esté claro el petitorio, los fundamentos de hecho, de derecho, está la garantía, está firmado por el impugnante, es el procedimiento de selección, de repente ni siquiera se ha adjudicado la buena prueba ayer y hoy día ya están presentando apelación. Entonces, todos esos aspectos los revisan en la mesa de partes. Y allí mismo les hacen llegar las observaciones a que hubiere lugar. Si todo está bien, entonces mesa de partes lo recibe y sigue el trámite. Si está observado, lo recibe, ¿no? Pero te da plazo para que subsanes las observaciones. Te dice, postor, tienes hasta 2 días hábiles como máximo para subsanar todas estas observaciones, todos estos requisitos que faltan. Si no lo subsanas, se tiene por no presentado el recurso de apelación, ¿no? Entonces te notifican allí mismo. Muy bien, a veces, ¿qué pasa? Que el impugnante en una sola hojita te dice, presento recurso de apelación, ¿no? Llega el petitorio y ahí mismo te dicen, me reservo la fundamentación de hecho, de derecho, los anexos, ¿no? Lo voy a presentar en su momento. Entonces, en ese momento la mesa de partes lo recibe, pero le observa y le da los 2 días para que cumpla con adjuntar todo lo demás, ¿no? Porque a veces dirán también ustedes, 5 días hábiles de adjudicar la buena pro es muy breve tiempo, hasta revisar la oferta, las otras ofertas, hasta hacer mi apelación, me gana el tiempo. Puede ser como no también, ¿no? Dependerá de cada situación en concreto. Pero a veces suele pasar eso, que el postor en una sola hojita nos presenta recurso de apelación, indica cuál es el petitorio y se reserva, ¿no? La fundamentación de hecho, de derecho, incluso la garantía, no hay nada. Entonces se recibe el recurso, pero se le observa, se le da los 2 días hábiles para que cumpla con subsanar. Si no subsana, ¿no? Ahí se dice claramente, bajo el procedimiento de tener por no presentado el recurso de apelación. Muy bien. Muy bien, entonces, si el recurso ha sido presentado correctamente con todos los requisitos o ha sido subsanado, ¿qué sigue luego de eso? Luego de ello, la norma nos dice,
tienes, entidad, 2 días hábiles como máximo para correr traslado de ese recurso de apelación a los postores que puedan resultar afectados, ¿no? Entre ellos, obviamente, al ganador de la buena pro y demás postores que puedan resultar afectados. Les corres traslado, les notificas para que ellos, de considerarlo pertinente, nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Sobre la apelación. Si consideran pertinente, como no también, ¿no? Total, eso es opcional, podríamos decir. Pero es obligatorio correrles traslado, avisarles de que hay un recurso de apelación, se les notifica, ¿no? Y se adjunta todo el recurso de apelación para que, de considerarlo bien, puedan hacer llegar eh, su absolución al traslado. Muy bien. ¿Cuál es el plazo que tienen para hacer llegar su absolución al traslado? Todos los postores afectados tienen 3 días hábiles. Entonces la entidad, dentro de los 2 días corre traslado, espera los 3 días hábiles, ¿no? Pero a su vez, en la entidad al interno puede estar solicitándose los informes técnico y legal correspondientes sobre esa apelación, ¿no? El informe técnico al área técnica, dependencia técnica vinculada, y el informe legal al órgano de asesoramiento legal, porque en las entidades se resuelve de esa manera, ¿no? Tomando como referencia el informe técnico legal. Pero estos informes no deben ser emitidos en modo alguno por aquellos que participaron en el procedimiento de selección, que intervinieron en el procedimiento de selección, ¿no? Siempre se busca ahí la imparcialidad, la transparencia. Además, el impugnante puede solicitar el uso de la palabra, ¿no? Puede solicitar a la entidad que le escuchen, ¿no? Un informe técnico legal, si desea, para sustentar, aclarar, exponer su apelación. En algunos casos, este uso de la palabra es bastante ilustrativo, ¿no? Porque hay casos en donde la fundamentación de hecho no dice mucho o no se entiende, pero de repente con el uso de la palabra se aclara más, se entiende más, ¿no? Sobre todo en el Tribunal de Contrataciones es muy frecuente, entonces no saben cuánto ayuda este uso de la palabra porque en ese momento se, se hace toda una ilustración de la apelación. ¿Por qué estás apelando? ¿Cuáles son tus agravios? ¿Cómo así te sientes afectado? ¿Por qué te sientes perjudicado? ¿Por qué no estás de acuerdo con la decisión adoptada por el comité o por el órgano que tuvo a su cargo el procedimiento de selección? Entonces, es bueno, lo pueden pedir, en la entidad les pueden otorgar también una fecha, hora, para que puedan hacer el uso de la palabra. Y después de ello, y en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles, el- la entidad resuelve, ¿no? La entidad resuelve el recurso de apelación. Noten aquí, hay 10 días hábiles, no puede ser más de 10 días. Puede ser menos, sí, pero no más de 10 días hábiles, porque si la entidad se toma más de 10 días hábiles, la norma castiga esa actitud, ¿no? Negligente. ¿Cómo lo castiga? Con una denegatoria ficta. Para el proveedor se entenderá pues que esa apelación ha sido rechazada, no ha sido resuelta a su favor, y por ende puede acudir a la instancia que corresponda, que considere pertinente, ¿no? Pero en la entidad se genera un deslinde de responsabilidades. Entidad, tú tenías 10 días hábiles para pronunciarte sobre el recurso de apelación, ¿no? Y ahí se genera un deslinde de responsabilidades porque puede ser que la propia entidad se esté perjudicando, ¿no? De repente el impugnante tenía la razón. Entonces, se inicia un deslinde de responsabilidades. Pero si la entidad resuelve dentro de los 10 días, puede resolver, en primer lugar, declarando improcedente, ¿no? Por ejemplo, aquí es importante mencionar, se declara improcedente un recurso de apelación por temas de forma, ¿no? Es decir, ni siquiera hemos evaluado el fondo, solamente la forma, ¿no? Y ahí podríamos decir, uy, lo presentó ante la entidad, debió presentarlo ante el tribunal, improcedente. Eh, o de repente el impugnante no tenía legitimidad para obrar, o lo presentó fuera de plazo, improcedente por extemporáneo, ¿no? Temas de forma, no se analiza a fondo. En cambio, cuando se analiza a fondo, es decir, cuando el impugnante me dice, no han admitido mi oferta, ¿no? A pesar que he cumplido con presentar todos los documentos obligatorios, ¿no? Para admisión de oferta, no han admitido, entonces analizamos punto por punto, a ver por qué se admitió o no se admitió correctamente, entonces se evalúa el fondo. Si tras evaluar el asunto del fondo, encontramos que el proveedor tiene la razón, el impugnante tiene la razón, entonces se declara fundada la apelación. Puede ser también fundado en parte, puede ser que en una parte tenga la razón y en otra parte no, por eso dicen fundado en parte,
¿no? Pero si el impugnante no tiene la razón, ¿no? Simplemente le van a decir infundado el recurso de apelación. Entonces, cuando analizamos temas de fondo, nos pronunciamos diciendo fundado o infundado. Y cuando es tema de forma, como cuestión previa nomás, se analiza los temas de forma y se declara improcedente, ¿no? Es más, en algunos casos, como una cuestión previa, antes de mirar el fondo, se verifican si hay causales de nulidad del procedimiento de selección, ¿no? A veces dice, uy, acá el comité ha convocado un concurso público para limpieza y ha utilizado las bases para una supervisión de obra, ¿no? Concurso público para consultoría de obra. Está mal. Nulo todo lo actuado, se retrotrae a la convocatoria previa reformulación de bases, ¿no? Por ejemplo, porque las bases de una consultoría de obras son diferentes a bases para un servicio en general, son muy diferentes, los factores de evaluación son diferentes, en fin, ¿puede pasar? Sí, puede pasar, como no también, ¿no? Muy bien. En el caso del trámite ante el Tribunal de Contrataciones, a ver, aquí en el Tribunal de Contrataciones, nosotros encontramos que el procedimiento es más extenso, ¿no? Es un poco más extenso, debido a que les decía, por un lado, hablamos de contrataciones cuya cuantía es mayor a 50 unidades, podemos encontrarnos con expedientes muy complejos, técnicamente complejos, ¿no? Entonces, el recurso de apelación también versa sobre aspectos, en algunos casos, muy complejos, entonces se necesita realizar otras actuaciones, en algunos casos se pide información a otras entidades, dependerá, ¿no? Se revisa información de portales web, en fin, depende, como no también. A ver aquí, el trámite es igual 5 días u 8 días hábiles, ¿no? Para presentar el recurso de apelación. Si es mayor a 50 unidades, entonces se presenta en la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado. El tribunal igualmente revisa ese recurso de apelación, ¿no? Si ese recurso está totalmente completo, está pues con la garantía, fundamentación de hecho y de derecho, el petitorio claramente definido, en fin, dentro de los plazos, entonces se recibe ese recurso de apelación. Pero si tuviera alguna observación, tal vez falta la garantía, ahí en mesa de partes les observan y les dan el plazo de 2 días hábiles para subsanar, ¿no? Bajo apercibimiento de tener por no presentado, lo mismo. Muy bien, ahora, si el recurso ya está todo completo o está subsanado al 100%, entonces lo que sigue es se remite el expediente a, a la sala, ¿no? Esto obviamente también se corre traslado a la entidad, ¿no? Primero hay que correr traslado a la entidad, pedir a la entidad las piezas más importantes de ese expediente con la posición institucional sobre ese recurso de apelación. También se pide a la entidad que traslade el recurso de apelación a todos los postores afectados, entre ellos el ganador de la buena pro, ¿no? Y una vez que la entidad remite toda la información más su posición institucional sobre esa apelación, se remite a sala. En la sala se puede establecer fecha, ¿no? Fijar fecha y hora para la audiencia pública, ahí se escuchan las partes, al impugnante, a la entidad, ¿no? Enhorabuena, ¿no? Sería ideal que en todas estas apelaciones vaya la entidad, a veces no va, solamente tenemos la posición institucional, pero en todo caso se escucha un informe técnico, un informe legal del impugnante. Les decía, en estas audiencias la información ilustrativa ayuda bastante para entender bien cuál es la controversia, por qué el desacuerdo, ¿no? Pero finalmente todo eso está pues en el recurso de apelación. Ahí se pueden mostrar algunos documentos, en fin. Luego, el tribunal puede pedir mayor información, ¿no? A otras entidades, puede corroborar algún dato, en fin, dependiendo del recurso de apelación, ¿no? Y una vez que declara listo para resolver, ¿no? Después de esa declaratoria de estar listo para resolver, el tribunal tiene máximo 5 días para notificar su resolución, ¿no? Estas notificaciones de resoluciones que resuelven apelación son siempre vía SEACE. Tanto para la entidad como para el tribunal, siempre se publican a través del SEACE, ¿no? Entonces, el impugnante tiene que estar muy al tanto de lo que se publique en el SEACE. Si se le da la razón, no se le da la razón, en fin. Entonces, siempre a través del SEACE. Muy bien. Igualmente, el tribunal puede resolver
De repente hace una cuestión previa, revisa que el proceso esté correctamente llevado a cabo. Si detecta un vicio de nulidad, puede declarar la nulidad. Cuando es insalvable, por ejemplo, se declara nulo y carece de objeto pronunciarse sobre la apelación, se devuelve garantías y todo. Puede ir por la forma también, improcedente, si es que encuentra que no hay legitimidad para obrar, si es que es extemporáneo, si es que de repente no hay conexión lógica entre el petitorio y los fundamentos de hecho y derecho, en fin. O si es que analiza temas de fondo, si tiene la razón el impugnante, fundado, si no tiene la razón, infundado, ¿no? Y también si se le pasa esos 5 días hábiles, puede declararse una denegatoria ficta, ¿no? Que no es usual. Por otro lado, es importante también mencionar que el impugnante a veces se desiste. ¿Se puede desistir? Sí, se puede desistir, pero ahí hay un problema para el impugnante. Si se desiste, en cualquier momento, hasta antes de resolver, obviamente, si se desiste, se le ejecuta la garantía al 100%. Pierde su garantía de todas maneras, ¿no? Porque no va a presentar una apelación para luego decir, ya no, ya no, ya no, me desisto. No, no, porque todo esto, cada día que pasa, cuenta para la entidad, cuenta para el usuario, ¿no? Pueden haber retrasos significantes. Entonces, por eso es que si el proveedor se desiste, se le ejecuta al 100% esa garantía. Muy bien. Algunas consideraciones importantes que no debemos olvidar, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, el recurso de apelación se declara improcedente cuando hay falta de interés para obrar, ¿no? La legitimidad para obrar, que les decía. Si el postor impugna una buena pro cuando ha sido descalificado o ni siquiera se admitió su oferta, entonces no tiene legitimidad para cuestionar esos hechos porque no ha participado, ¿no? También otro tema muy importante es cuando en la entidad se resuelve el recurso de apelación, ¿no? El titular de entidad o el funcionario facultado según delegación de facultades, para resolver esta apelación necesita de los informes técnico y legal correspondientes, ¿no? Y en estos informes no deben participar, intervenir aquellos que han estado formando parte del procedimiento de selección, de repente fueron comité, en fin. Además, por otro lado, si el Tribunal de Contrataciones del Estado advierte vicios de nulidad, les decía, corre traslado a las partes para que se pronuncie, sin perjuicio de que pueda realizar también este mismo pedido en plena audiencia, ¿no? Es decir, antes de declarar la nulidad, entonces les corre traslado para que hagan sus descargos. Se les concede 5 días hábiles a fin de que puedan hacer llegar su pronunciamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último tenemos la ejecución de la garantía. A ver, si hemos presentado un recurso de apelación y declaran improcedente, ¿qué pasa con la garantía? ¿No? Si hemos presentado una apelación y declaran que carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación porque se declara nulo el procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa con la garantía? Estas reglas también han sido claramente estipuladas en la ley de contrataciones y en el reglamento en estricto, ¿no? El reglamento dice, a ver, las garantías se ejecutan si se declara improcedente el recurso de apelación. Uy, por ejemplo, presentaste fuera de plazo, te van a decir improcedente por extemporáneo y se ejecuta la garantía. ¿Por qué? Porque se ha paralizado el procedimiento, se ha suspendido el procedimiento de selección necesariamente, ¿no? Pero no podemos rechazarte la apelación. Si tú lo presentas, no puedo decirte, se recibe, se declara improcedente. No hay conexión lógica entre lo que pides y lo que sustentas. Entonces, improcedente, se ejecuta la garantía. También cuando se declara infundado, no te dan la razón, ¿no? Por ejemplo, decía un postor, en una licitación pública para una obra, como parte de mi oferta, he incluido mi oferta técnica, he incluido el monto. Pero en el SEACE se supone que se presenta en el mismo formato, sin embargo, mi oferta es única. ¿Por qué me van a rechazar? Por qué aparezco en el acta de resultados como oferta no admitida? Y cuestiona, ¿no? Entonces, ustedes saben que en las ofertas se tiene que presentar por separado el monto, así que seguramente van a declarar infundado y te ejecutan la garantía.
Y cuando te desistes también, les decía, presentan su apelación y luego el postor dice, ay, no, ya no, me equivoqué, se está desistiendo, ¿no? Sí, te desistes, pero te ejecutan la garantía al 100% igual, ¿no? En todos estos casos se ejecuta la garantía al 100%. ¿Y cuándo se devuelve? Acá también hay que tener esto optimismo, ¿no? Porque a veces les decía, todos somos seres humanos, somos falibles, podemos equivocarnos. Puede ser que por error otorgué el 10% de bonificación adicional por provincia colindante, pero no vi bien el mapa, no me di cuenta y no eran colindantes. Me equivoqué, me confié. El proveedor me lo pidió, por confiado le adjudiqué ese puntaje adicional, la bonificación adicional, y ahora que el otro ha impugnado, me doy cuenta que no colinda. He visto el mapa y no colinda. Bueno, entonces ahí se declara fundada la apelación, ¿no? Se le da la razón al proveedor. Y eso puede resultar también, o puede afectar también los resultados obtenidos. Entonces se declara fundado y se le devuelve la garantía, ¿no? Hasta se le puede otorgar la buena pro, según sea el caso, según corresponda. También cuando se declara fundado en parte, el impugnante tiene la razón, no en todo, en una parte sí, en otra parte no, entonces fundado en parte se le devuelve la garantía, ¿no? Porque ha habido ahí un legítimo interés, en la entidad se equivocaron, tal vez el comité o el órgano que tuvo a su cargo el procedimiento, entonces se le devuelve. Lo mismo cuando se declara la nulidad del proceso, sea la entidad o el tribunal de contrataciones, si declaran nulo el procedimiento de selección por vicios detectados y se retrotrae ya sea a la integración o a la convocatoria, entonces en esos casos también se devuelve la garantía. ¿De acuerdo? Y por último, ante una denegatoria ficta, es decir, a la entidad que tenía 10 días hábiles para resolver, se le vence, se le pasan esos 10 días y resuelve el día 12, ¿no? La entidad, ese pronunciamiento ya no sirve, ¿no? Y aparte, ya operó la denegatoria ficta, tienes que devolver la garantía, ¿sí? Y por último, aquí había esta atingencia en rojo, ¿no? Te dicen, se ejecuta la garantía por no renovación. ¿Por qué está de color rojito? A ver, a diferencia de los otros supuestos, cuando se ejecuta la garantía, ese monto pasa a las arcas de la entidad o del tribunal, según corresponda, y ahí se queda, ¿no? No sale más. Pero cuando el proveedor no renueva la garantía, estamos en pleno trámite del recurso de apelación y no la renueva, la entidad la ejecuta, ¿no? O el tribunal lo ejecuta. Normalmente es el tribunal, porque allí el trámite de apelación toma más tiempo. Entonces, se puede ejecutar esa garantía, pero ese monto se mantiene pendiente hasta que se resuelva finalmente. Si se declara fundado en parte, se le devuelve el monto retenido, ¿no? Ejecutamos por falta de renovación, pero igual esa garantía se le devuelve. Si es fundado en parte, fundado al 100%, o se declara nulo el proceso, se le devuelve. Solamente para garantizar este trámite es que como no mantuvo vigente la garantía, se le ejecutó, ¿no? Pero si se declara infundado, igual ya ejecutado, eso no sale de las arcas de la entidad, se queda allí con la entidad, ¿de acuerdo? Eh, y por último, les hablaba de la acción contenciosa administrativa. ¿Qué pasa cuando, a pesar que la entidad ya resolvió la apelación, yo, proveedora, me sigo sintiendo afectada? ¿No? No estás de acuerdo con lo que ha resuelto la entidad. ¿Qué acción sigue, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo una doble instancia? No, administrativamente ya no. Imagínense si hubiera una primera instancia, segunda instancia, ¿cuándo se firmarían los contratos? ¿No? Porque una apelación toma tiempo ante la entidad, ante el tribunal, dilata el procedimiento de contratación. Imagínense si hubiera una segunda instancia, no hay. Entonces, cuando resuelva la entidad, la instancia administrativa se agota, no hay más, ya no hay a dónde más acudir administrativamente, ¿no? No puedo interponer una revisión o alguna otra, una reconsideración siquiera ante la misma entidad, ¿no? Ya no hay, es la apelación, punto, único mecanismo. Y ante el tribunal, igual, si presenté mi apelación ante el tribunal ya publicó su resolución, administrativamente ya no hay otra instancia. ¿A dónde más vas a ir? Ya no hay. Entonces, lo que se decide allí, ¿no? Debe ejecutarse. Sin embargo, aquel postor que se sienta perjudicado, afectado, no está de acuerdo con lo que han resuelto en la entidad o en el tribunal,
¿no? Tiene habilitado su derecho de cuestionar en la vía judicial. Entonces ustedes me dirán, ¿un postor puede acudir al Poder Judicial? Sí, tras haberse resuelto una apelación en un procedimiento de selección, puede acudir a la vía judicial, ¿no? A través de la acción contenciosa administrativa. Tiene 90 días calendario para poder acudir a la vía judicial y cuestionar, reclamar alguna indemnización, en fin, si se siente agraviado, afectado, sustentará su demanda, en su demanda, y presentará ante el órgano competente, ¿no? En la vía judicial, a través de esta acción contenciosa administrativa. ¿Cuál es el plazo? 90 días posteriores. Pero ¿cuál es el tema? Si va a presentar una apelación en la vía judicial, o una demanda, perdón, esta no tiene efecto suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Es una demanda, ¿no? Un cuestionamiento en la vía judicial sin efecto suspensivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se ha resuelto en la apelación sigue su curso, ¿no? Si la entidad resolvió declarando infundado, entonces en la entidad van a seguir con los trámites posteriores para firmar contrato con el que ganó la buena pro, y ese contratista ya una vez firmado el contrato comenzará a ejecutar prestaciones, en fin, ¿no? No hay suspensión de actos, ¿no? Por eso decimos sin efecto suspensivo. Si resolvió el tribunal, igual el tribunal dirá infundada la apelación, entonces la entidad prosigue con los demás actos, firma contrato y comienza una ejecución contractual, ¿no? La única forma en que eso pueda suspenderse, en que eso no pueda ocurrir, es cuando ese postor logra una medida cautelar en la vía judicial dentro del plazo, ¿no? Y de repente el Poder Judicial, el juez le dice, comunica a la entidad su medida cautelar, ¿no? Ha sido amparada la medida cautelar y dispone ahí de repente una medida cautelar y no innovar, no hagas nada. Uy, entonces se paraliza la decisión, ¿no? Sin embargo, al margen de ello, claro, la entidad tiene que obedecer, acatar lo que dice el juez, ¿no? Pero evaluando la necesidad, también puede tomar otras decisiones. No va a firmar contrato con el que ganó, pero de repente evaluando su necesidad va a adoptar otras acciones, va a tomar otras decisiones, ¿no? Y ya depende, en fin. Entonces, en una instancia judicial, en principio, la acción que se puede interponer no tiene efecto suspensivo, ¿de acuerdo? Eso es lo que finalmente está habilitado para todo postor tras haber presentado una apelación en la entidad o en el tribunal y no obtuvo resultado favorable, ¿no? Se habilita este derecho que pueda acudir a la vía judicial a través de la acción contenciosa administrativa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación activa en la charla, por este esfuerzo que hacen, de asistir, siempre de capacitarse, ¿no? De atender a estas conferencias que da el OCE. Los felicito, ¿no? Y simplemente desearles el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes en su día a día y en las contrataciones públicas, ¿no? Que les vaya súper bien. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.